Hola, muy buenas, Juanas y Juanes, y bienvenidos a un nuevo vídeo de El Anillo Único. Y bueno, como los prometimos hace ya tiempo, que hemos tardado un poquillo más por cosas de trabajo, pues vamos a hacer este vídeo, Alija, ¿de qué va a tratar? Ujú. Pues vamos a intentar explicar un poco, digamos, las palabras que más se utilizan en el mundillo de los juegos y que no se usan tanto para gente no jugona, ¿vale? Como un diccionario lúdico. Hay bastantes vídeos, me imagino, en online, pero bueno, nosotros no tenemos y queremos hacerlo también. Básicamente es, no sé si te pasa también, Gary, que estás hablando a lo mejor con alguien de juegos y hay gente alrededor y vas a decir Eurotrash, Ameritrash, un Meeple, incluso, y la gente se queda un poco, bueno, no sé qué habla esta gente, o cuando ve nuestros vídeos Eso que a es. lo mejor también lo están viendo y no saben de qué, cuando decimos que si es un Eurogame o es una Ameritrash, de qué estamos hablando. Así que bueno, vamos a intentar dilucidar un poco. Eso es, de hecho, también esto viene a colación o a relación de que el programa que hacemos, el podcast que hacemos en directo, normalmente los sábados, pues ya ha habido varias preguntas o varias que nos ven, vamos, que nos han hecho preguntas de, bueno, pues ¿qué es un Eurogame? Es que os ponéis a hablar de Eurogame y de demás y no sabemos lo que es o qué es una colocación de trabajadores. Entonces, bueno, pues dijimos que íbamos a hacer este vídeo como una especie de diccionario lúdico. Luego en la descripción del vídeo pondremos en cada tiempo pues lo que es cada palabra, ¿vale? Lo que es lo que tiene cada significado y así pues, oye, ¿queréis saber lo que es Eurogame? Pues directamente podéis ir ahí porque no os acordáis o lo que sea. Y os va a venir bien pues eso, para la gente que no sois tan jugona y que no sabéis muchas veces de qué hablamos, porque al final el podcast que hacemos es un poco más para gente ya un poco más experimentada en los juegos de mesa. Entonces pues queríamos ayudaros un poquito con esto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primero que le va a contar a Alija, que son lo que es un Eurogame. Alija. Vale, bueno, pues un Eurogame, como su nombre indica, es un juego de tipo europeo y en Europa al final donde se han criado y donde es el nicho de juegos es alemán, así que eso lo llaman también juegos de estilo alemán. ¿Vale? Mm. Son juegos en el que la mecánica está un poco metida o pegada, no tiene mucho que ver y se da más importancia a las mecánicas. ¿Vale? Suelen ser de colocación de trabajadores con fichitas de madera, cubitos que pueden representar cualquier cosa, porque como decimos la temática es un poco pegada, pueden ser trabajadores, pueden ser recursos, etcétera. Mm. Y bueno, también se define por tener, suelen ser reglas más o menos cortitas comparado con otros, ¿vale? Son libros de reglas más o menos cortas en el que tienes que aprender las mecánicas y las puntuaciones y bastante de pensar y muy poco azar. Que tiene un poco ¿Vale? Sobre todo azar eso es importante, que no tiene casi azar o nada. y que no hay eliminación de jugadores tampoco, ¿no? ¿Verdad? No suele, Normalmente no suele haber, o sea que siempre no suele todos los haber. jugadores empiezan, acaban igual. Mm. Ujú. Ponnos un par de ejemplos, por ejemplo, de Eurogames. Eh, bueno, pues el más conocido, vamos a decir, quizás se han puesto los de V. Rosenberg, que son el Agrícola o el Caverna, ¿vale? Toda esa gama que han ido sacando. Mm. Estaría también el Solkin, pues como he dicho, todos esos de colocación de trabajadores, ¿vale? Ahora, más modernos, quizás, tendríamos bueno, uno de los mejores que han el año pasado, que puede ser el Barras, Mm. ¿vale? Que también es un Eurogame así bastante duro. Mm. Y luego, bueno, pues tenemos eso, desde Eurogames durísimos, como puede ser este Barras, a otros Eurogames un poco más sencillos o de Como, iniciación al mundo. o más de iniciación, sí, como el Stone Age, por ejemplo, que es el que se suele usar mucho para meter a la gente en esto de los Eurogames, ¿verdad? El Stone Age, Sí, que es un juego al muy, final tienen muy pocas facilito. mecánicas. Se tiran dados y demás, pero bueno, normalmente eso no tienen azar y bueno, pues son que son de colocación de trabajadores y demás. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente, que son los temáticos o llamados, se dice que de bien Ameritrash, que es como basura americana, que se dice pues eso, que se lo decían pues los Eurogames se lo decían a los americanos, ¿vale? Normalmente pues eso, son juegos americanos que son muy temáticos y la mecánica no es tan importante, ¿vale? O sea, en esto sí que es verdad que el tema, la descripción, lo que pasa en el mundo, pues es más importante que lo que es la mecánica. La interacción entre jugadores suele ser bastante. Lo normal es que suele haber mucha. No quiere decir que lo tenga que haber. Luego también tienen mucho azar y suelen ser bastante largos. Esto ya sí que no son sencillitos, tienen muchas reglas, además, tienen mucho despliegue de componentes y demás. Y bueno, y así un par de ejemplos, pues Arkham Horror y Twilight Imperium serían dos ejemplos buenos de buenos Ameritrash, ¿vale? Aquí sí que suele haber eliminación de jugadores, entonces te puedes quedar eliminado. Por ejemplo, uno muy conocido que
suele ser muy putada es el Bang. Es un Bang que se puede catalogar, es un filler, pero es uno de ellos que te puedes quedar eliminado al principio, entonces te quedas ahí mirando hasta el resto de la partida. Lo bueno que tiene que, oye, no se suele tardar mucho, pero en una Meritrash sí que te puede pasar eso, te pueden eliminar al principio, que normalmente puede ser, y oye, pues si te han eliminado, pues te jodes, así de claro. Entonces, bueno, pues esos son los temáticos o Ameritrash, ¿vale? Pasamos al siguiente, que son los Dungeon Crawler o mazmorreo. Ok, pues nada, eso. Dungeon Crawlers básicamente son juegos de mazmorreo, ¿vale? En el que tú tienes un personaje, básicamente lo que vas a intentar es hacer una serie de misiones, subir de nivel y hacer tu objetivo final o el objetivo final del grupo, ¿vale? Porque se suele jugar en grupos, ¿vale? Aunque se pueden jugar en solitario, hay juegos muy buenos en solitario, es un juego más para jugar en grupo, cooperativo o competitivo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es entrar en mazmorras, como los juegos de ordenador antiguos. Entras en una mazmorra, vas pasando las mazmorras, matando monstruos y jefes finales para intentar conseguir tu objetivo. Hay mucho lanzamiento de dados, dependes mucho del azar. Tienes que también tus stats de jugador, ataque, defensa. Como siempre en esos juegos pues hay diferentes facciones, elfos o guerreros o un poco así variadito. Entonces, yo creo que los más famosetes, bueno, como te gusta a ti mucho el Descent, podría ser, ¿vale? O el más famoso que hay ahora mismo, que es el Gloomhaven, ¿vale? Que es el número uno en el ranking de la BGG. Y nada, lo mismo, más importante, tiene que haber un mapa en el que sabes la misión que vas a hacer, suele haber un mapa general y luego mapas de mazmorra. Y bueno, suelen ser también un poco de campaña, ¿vale? Normalmente, o sea, para jugar varios en un tiempo extenso, ¿vale? Prolongado de... Correcto, sí, sí, suelen ser eso y bueno, y también que suelen usar muchos elementos visuales, como has dicho tú, como mapas o figuritas y demás, y luego pues también sueles conseguir lo que decías tú, pues para ir mejorando esos personajes consigues muchos tesoros y los tesoros pues te van a dar más habilidades, más dinero para comprar más habilidades y demás, y eso, y bueno, Y la como decimos, definitiva. eso, hay totalmente cooperativos, como puede ser Gloomhaven, todos contra uno, como puede ser el de este en primera edición, o el segunda edición, aunque bueno, luego sacaron la aplicación para ir todos, e incluso todos contra todos, como el... ¿cuál es este que jugamos, García? El Arcadia Quest, sí. El Arcadia Quest. El Arcadia Quest, que es como una especie de Dungeon Crawler un poco más ligerito, pero sí es verdad que al final pues es todos contra todos. Sí que vas matando monstruos, pero los monstruos les dirige una IA artificial y te puedes matar entre nosotros también. Entonces, bueno, pues sí, el Arcadia Quest es un ejemplo de todos contra todos. Muy bien, antes de seguir, decimos que normalmente lo que tienen estas cosas es que, por ejemplo, un Eurogame, pues de colocación de trabajadores, es decir, que se suelen mezclar cosas. O sea, los juegos no suelen tener solo una definición. O sea, un Eurogame no es solo Eurogame. A lo mejor es Eurogame de colocación de trabajadores, de tráfico de cartas, tal, que luego explicaremos más adelante, ¿vale? Lo digo porque a veces, a lo mejor has dicho antes Eurogame de colocación de trabajadores, ¿vale? No os preocupéis, que luego os explicamos lo que es lo de la colocación de trabajadores, que bueno, que no será muy difícil por el nombre, ¿verdad? Vale, pues vamos a seguir por los Eurotrash, que tiene la mezcla de eso, de Eurogame con Ameritrash, ¿vale? Es una mezcla ya más moderna, ¿vale? Que es lo que mezcla son las mecánicas de Euro con la ambientación del temático, ¿vale? Tiene lo mejor, como quien dice, de los dos mundos. Suele tener mucho azar controlado, porque este sí que tiene azar, pero suele ser muy controlado, y también suelen tener mucha interacción, ¿vale? Entonces, bueno, pues no más que decir, no hay más que decir porque, bueno, es lo mejor de lo que es un Euro y un Ameritrash, ¿vale? Y juegos así muy conocidos, pues el famosísimo Magic Knight, que se, pues tiene, a lo mejor tiene muy poco o menos de Ameritrash, pero tiene cosas de Ameritrash y tiene muchas cosas de Euro. Entonces, bueno, suelen mezclar, la mezcla no tiene que ser exactamente al 50%, puede ser un poco más de una y de otra, ¿vale? Y otro también, un ejemplo muy claro es Juego de Tronos, ese sí que sería de los más conocidos que son Eurotrash, porque tiene las dos cosas. O sea, el Juego de Tronos tiene una ambientación, una temática muy fuerte, porque todos conocemos Juego de Tronos, y luego pues es muy euro, porque al final es mucho de colocación de trabajadores y mucha estrategia y demás. Entonces, bueno, creo que tú tenías alguno también por ahí que también es conocido, algún ejemplo más de Eurotrash, Alija. Sí, hombre, estaría el Cthulhu Wars, por ejemplo, que sería así un juego bastante famosete. Sí. Yo voy a meter ahí el Alquimistas, que también creo que sería un buen Eurotrash también Eurotrash. se puede considerar, sí, la verdad. Y Además, bueno, uno que es verdad que hemos querido ahora antes de empezar, que además le tengo por ahí en casa, que podría ser el Cíclades. El Cíclades al final son guerras mitológicas griegas en el que sí que estás bastante metido, vas cogiendo además
guerreros de diferentes, pues coges una mantícora o un cíclope, etcétera, vas luchando entre el resto de la gente, pero al final lo que haces es colocar tus trabajadores en diferentes puntos y luego luchar entre la gente. Sí, son mayorías, que también luego explicaremos qué son mayorías. Vale. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, que son los famosísimos 4X. Alija. Vale, pues los 4X, bueno, me lo he apuntado aquí porque digo, al final se me va a quedar una de las X, ¿vale? Entonces, un 4X son juegos en los que normalmente se tienen que cumplir 4 cosas que son las que vas a hacer durante toda la partida, ¿vale? Sería la primera, explorar, ¿vale? Explorar el terreno. Normalmente empiezas en una zona con poco que ver y tienes que ir explorando, ¿vale? Para ver qué es lo que hay a tus alrededores, ya sean enemigos, territorios, etcétera. Expandirte, ¿vale? Una vez que lo vas descubriendo, tienes que expandirte a esas nuevas zonas para seguir explorando, etcétera. Luego tienes explotación de recursos, normalmente, ¿vale? Ya sea, pues eso, cualquier cosa, o de recursos naturales o explotación de mineral, comida, lo que sea, sí. ¿vale? Y exterminio. En este juego es importante que, aunque puedas ir sin interacción, una parte importante es la lucha o la guerra entre o personajes no jugables, ¿vale? Que las pueda controlar la máquina, que puedan estar ahí, enemigos del propio juego, o luchar entre nosotros por un territorio, porque queremos conquistar una zona que tiene el compañero, etcétera, ¿vale? Siempre por objetivos. Correcto. Entonces, bueno, juegos de este tipo, el que más nos gusta a mí personalmente sería el Eclipse, ¿vale? Que además hace poco dimos la noticia de que saldrá en castellano de nuevo. Y luego, pues, hay muchos que se van quedando ahí zonas de las X, pero que también se podrían meter como 4X. A mí, por ejemplo, muchos de estos que se llaman, pues se llaman tipo el Civilization y cosas de estas, por ejemplo, tienen varias zonas. A lo mejor no están tan metidas siempre una de ellas, se centran más en 2 o en 3 de esas fases, pero bueno. Sí, es que el tema de los 4X es que hay muy pocos que cumplan exactamente con las 4X. Normalmente suelen tener una de menos, o sea, bueno, o no mucho. Por ejemplo, como dije yo, el StarCraft pues es un 4X, pero le falta la exploración, porque al final el mapa sabes lo que es. Entonces, bueno, pues se les considera 4X por lo que dice Alija, porque tú al final te tienes que, aunque sea un poco de exploración, luego te tienes que expandir y esa expansión te hace que explotes recursos para poder crear más cosas y luego, claro, en esa expansión, si tú te tienes que expandir a un territorio que tu enemigo está en él, pues se lo queda el más fuerte, como la vida misma. Entonces, por eso es lo de exterminio. Que muchas veces también en estos juegos exterminar al contrario es también para ganar. Entonces, bueno. Por eso es luego, por ejemplo, el Rune Wars podría ser también más o menos un 4X, aunque sea también muy, muy temático, pero bueno, sí que es verdad que al final tienes también esas 4 cosas. Como ha dicho García antes, muchos juegos lo que hacen es tienen varias una mezcla, ¿vale? De todos esos tipos de juego. Sí, porque por ejemplo el Clash of Cultures sí que es un juego de civilizaciones, pero realmente tiene mucho de 4X, porque en ese sí que exploras el mapa, te expandes, también tienes que exterminar, entonces claro, es que lo que decimos, pues mezcla varias mecánicas, pero también podría ser un ejemplo de 4X. Vale, pues vamos a pasar al siguiente, que sí que me lo he tenido que empollar porque no tenía ni idea, fíjate, yo no sabía lo que existía, que son los 18XX. Y yo digo, hola, 18XX, pero sí, los 18XX son juegos basados en compañías ferroviarias del año 1800 o del siglo XIX, ¿vale? Este es, bueno, pues es el nacimiento y gestión de estas empresas ferroviarias que fueron tan famosas en este siglo, que es cuando el ferrocarril tuvo más auge o cuando fue inventado y demás. Son 18X, XX, por eso, porque usan un año determinado del 1800. Pueden ir seguidos del 18 con 2 siglas indicando la zona en la que se ambienta. Por ejemplo, puede ser el 18 en vez del 18 el 1825, pues a lo mejor es el 18FL porque es de la ambientación de la zona de Florida, no sé dónde, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso también pueden ir seguidos de esas siglas. Y son juegos de gestión de estas compañías como las rutas y demás. Y bueno, pues al final de economía, como todos estos juegos. Y bueno, he puesto un ejemplo, he cogido aquí un ejemplo que no sé si será más famoso, pero parecía que sí. Es el 1846 The Race to the Midwest.
Entonces, bueno, pues debe ser un juego bastante famoso de 18X, pero básicamente son eso, son juegos de trenes, ya está, ¿vale? Que, bueno, pues la gestión y todo esto de las rutas de los trenes, ¿vale? Entonces, bueno, mira, es una cosa que yo, por ejemplo, no estaba muy eso y me lo comentó el otro día Alija. Pero para que me puso Alija 18X, digo, 18X, digo, joder. Pero porque se me comía una X. Claro, digo yo, es 4X, sí, pero 18, pero bueno, es por esto, ¿vale? Entonces, pues los 18XX, juegos de trenes, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente, que son los abstractos. Alija. Bueno, pues juegos abstractos, como su nombre bien indica, es un juego que no tiene ni una temática definida y tampoco tiene, digamos, una ambientación definida. O sea, únicamente es un juego en el que tienes tus componentes y unas reglas que suelen estar bastante bien, suelen ser unas reglas elegantes, bien definidas, que son bastante consistentes, pero ya te digo, sin mecánica y sin ningún tipo de tema particular. Juegos famosos últimamente, pues podría ser el Azul, ¿vale? Sí, pone que esta es una fábrica de adoquines y no sé qué. Vamos a ver, básicamente es la mecánica. Coges la cosa, la pones y ya está. El Hanabi, que es un tipo de ajedrez de juegos de mesa. Tenemos también el Hanabi, que también es un poco así. Y es que de esos, claro, hay tantos. Tenemos luego la asociación, el Pentagram. Sí, bueno, el ajedrez es un ejemplo muy claro de lo que es un abstracto al final. Y luego el que tenemos en la asociación también es el Hive, que es al final arañas, o sea, arañas, digo yo, es la abeja reina y bueno, pues al final el zángano y no sé qué leches hay alrededor, que es un ajedrez pues un poco más así. Y uno muy famoso, que yo creía que no, pero mira, sí, el estratego, es lo que estuve mirando por ahí. Dicen que es bastante abstracto el estratego, porque al final, bueno, pues es que los juegos estos suelen tener mucha táctica y mucha estrategia. Entonces, al final sí que es verdad que puede ser unas torres, el estratego son unos soldados que van a matar a los otros soldados, ¿vale? Tienes que encontrar ¿cómo era? A la reina, ¿no? Del otro, al rey. Entonces, cuando lo descubrías, la bandera. Capturar la o bandera. eso, o capturar la bandera, vale, que ya hace muchísimos años que juega el estratego. Entonces, al final es eso, y puede ser capturar la bandera, como puede ser, pues eso, pues coger el plátano de Mowgli, que sí. Vale, entonces, bueno, pues finalmente es eso, que son juegos que la temática, pues es un poco así y pueden ser cualquier pieza. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a los siguientes, que son los parties, que estos yo creo que son los más conocidos por la gente, pero bueno, por si acaso, pues vamos a decir un poco lo que significan. Son juegos muy sencillos y fáciles de explicar, evidentemente. Suelen ser para grupos grandes, normalmente los parties, porque es lo que fomenta. Las mecánicas suelen ser muy locas, ¿vale? Gesticular, hacer tonterías, saltar, lo que sea, ¿vale? Suelen ser, también les hay más tranquilos, pero bueno, nuevamente, pues suelen ser eso, más para divertirte, para reírte y para jugar muy rápido, porque son juegos muy rápidos de jugar, muy rápidos de explicar y que les suele funcionar a todo el mundo. Y bueno, pues yo tengo aquí puesto dos ejemplos, a ver si estás de acuerdo, Alija. Es el Código Secreto y el Imagine, que se le tienes tú. ¿Tienes tú algún otro ejemplo? Bueno, hay muchos ejemplos, porque los parties al final, bueno, claro, son juegos... al final tienes el Time's Up, que es muy famoso también. El Basit, bueno, es que hay un montón. Incluso el Tabú, el Party, todos estas al final sí, comerciales son también parties. Eso es, todos los juegos... Pues, los que te llevarías a una casa rural, yo creo que serían así. Sí, la definición es que te llevas a una casa rural cuando vais a ser la leche, pues ese juego que te vas a pasar bien, pues eso sería un party. Y para grandes grupos, sí, porque al final, pues como vais a jugar todos juntos ahí a echar unas risas, pues eso es, muy bien. Buena definición esa. Bueno, pues vamos a pasar a los siguientes, que son los filler, que son muy parecidos a los party. Sí, un filler al final es un juego de muy corta duración con reglas muy sencillitas. Y esto, claro, puede ser un Eurogame que sea un filler o porque al final filler únicamente quiere decir que sea sencillo y cortito de jugar. Eso sería la definición. Y suelen ser eso, para de rellenar. Bueno, es que claro, rellenar suena un poco feo. Digamos que es como para desengrasar se suele utilizar entre partidas grandes, juegas un juego de 2 horas y media por ahí, luego a lo mejor te apetece echar algo sencillito, pues siempre sacas un juego de estos, un filler. Un filler, ¿cuál puede ser? Pues puede ser el Jungle Speed, puede ser el Double, puede ser cualquier juego de ese tipo. Incluso los Letter, que la asociación los jugamos mucho, un Toma 6, el Hobbit. El Jungle Speed has dicho, ¿no? Sí, eso. Ese tipo de juegos que son también muy rapiditos, no llegan a ser parties normalmente, que pueden serlo, pero sí, que se suelen desplegar muy poco y duran menos de media hora normalmente, ¿vale? Mira, el Port Royal que estabas hablando el otro día de la semana pasada sería un... eso es.
por Royal, la Isla Tortugas, y todos esos tipos de juegos que al final pues son para rellenar, como bien dice Alija, o bueno, pues a lo mejor no tienes mucho tiempo, pues echas un filler rápido y ya Bueno, está. el virus. El virus. Porque la gente, si aún, ¿vale? Suelen ser ese formato caja pequeña, no Eso muy es. caros, que se juega en 10-15 minutos. Yo creo que ahí la has dado ya. O sea, cuando has dicho virus, ya sabe la gente que cuando hablemos de fillers piensan en el virus. Pero bueno. Eso es, pero a menos de 6 jugadores. A 6 jugadores se convierte en un juego de semanas. El virus. Entonces, ¿vale? El virus es un filler hasta 4 jugadores más o menos. 5 o 6 ya pasa a ser juego duro. Nunca he llegado a jugar tantos, pero la verdad que... No tiene fin. Claro, No tiene fin. pasará como el Muchin, ¿no? Que a lo mejor el Muchin... Algo así. Es que si llega un quieres... momento que no se acaba la partida, no se acaba. No hay forma. Porque al final hay tantos jugadores entre medias para putear. para que te fastidien que es imposible. Sí. Correcto. Muy bien, bueno, y vamos a pasar al último rango que hemos visto nosotros que necesita así de explicación o que hemos creído conveniente, que es la de roles ocultos, ¿vale? Un juego de roles ocultos al final es que suele haber dos bandos, pueden también ser personajes sueltos, pero lo normal es que suelen ser dos bandos que tienen unos objetivos diferentes y cada uno adopta un rol que es oculto para todos o para normalmente la gran mayoría. Entonces, solo se suele saber al final de la partida o en ciertos momentos del juego, ¿vale? Suelen ser también para grupos grandes, porque son muy divertidos también y hace bastante gracia, y también pues suele haber mucha negociación y mucho faroleo, diría yo, ¿vale? Porque claro, yo tengo un rol, a lo mejor yo soy un caballero, pero no quiero que nadie lo sepa, entonces intento que crea la gente que soy otra cosa. Pues muchas veces tiene eso mucho de faroleo, ¿vale? Los de roles ocultos. Uno muy famoso, que también tenemos en la asociación y que solemos jugar bastante, es la Resistencia de Avalon, que es un juego pues ambientado en la época del Rey Arturo, de Merlín y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí están los dos bandos, que unos intentan conseguir los objetivos y otros intentan que no se consigan. Bueno, eso es un ejemplo muy claro. También otro que me viene a la cabeza es el Hombres de Castro Lobo, ¿no? O Lobos de... Hombres Lobo de Castro. Es casi acierto, ¿ves? Pues ese es famosísimo, porque ese sí que es para grandísimos grupos. Lo que pasa que, bueno, es un poco más complicado, yo creo, y es casi un juego de rol. Pero bueno, así otros juegos que hemos estado hablando antes, Alija, el Cube, hemos dicho. ¿Qué más hemos dicho también? Así de roles ocultos. Ciudadela, el Love Letter. Love Letter también al final tiene un rol oculto. Siempre, pues eso, que haya que tengas que desempeñar el rol de un personaje que no se pueda saber hasta el final de la partida o hasta ciertos momentos, ¿vale? Y luego, bueno, también existe la mecánica de roles ocultos que se suele meter en juegos más duros, pues como puede tener el Death of Winter o el Galáctica, ¿vale? En el que puedes ser humano o Cylon, nunca lo vas a revelar hasta que te obliguen o hasta que a ti te interese. Entonces, bueno, es meter la mecánica de roles ocultos en un juego, en este caso en un temático. Eso es, muy bien. Como bien decíamos antes, pues los juegos últimamente suelen mezclar bastantes mecánicas. Entonces, pues el Galáctica es un ejemplo muy claro de roles ocultos, pero también muy euro. Muy bien, bueno, pues esto los tipos de juego que hemos dicho. Bueno, te faltaría uno. Sí. Que has dicho que lo ibas a decir, que no lo teníamos anotado. Ah, sí, es verdad. Que te gustan a ti mucho. Pues venga, dale, a ver si es el que pienso. Pues cuéntale. Sean juegos de civilizaciones. Que lo has dicho antes, que luego sí, lo diríamos. Es verdad, es verdad. Y es que además no me lo apunté aquí, no sé por qué, porque es verdad. Pues los juegos de civilizaciones básicamente es eso, es los que conocéis los juegos de ordenador, pues el Civilization, pues mejor ejemplo que ese no hay ninguno. Pues es un juego que al final llevas una civilización desde el principio, desde que nace el mundo, los humanos, hasta a un final normalmente, pues el mundo moderno, ¿vale? Y en el que tienes que ir desarrollando pues esa civilización, ¿vale? Con diversas cosas. Puede haber interacción entre jugadores, suele haber bastante en ciertos momentos. Hay desarrollo de tecnologías en la que la civilización va avanzando y bueno, también puede haber guerras y demás con las demás civilizaciones por esto, porque también suelen ser un poco 4X, como hemos dicho antes, el Clash of Cultures, porque al final pues tú necesitas un terreno que el otro lo tiene, pues el que sea más fuerte se lo lleva y ya está. Y al final pues tienes que ser tú la civilización más famosa y demás. Por ejemplo, pues como hemos dicho, el Civilization, el Clash of Cultures son juegos, ejemplos muy claros de juegos de civilizaciones, ¿vale? Y así que se me ocurra más, no caigo ahora ninguno. ¿Tú, Alija? ¿De civilizaciones dices sí, o de tipos de juegos? De civilizaciones. Hombre, el TTA.
que no lo has dicho. Eso es. Pero es que, claro, como he dicho, el Civilization es que para mí el TTA es el Civilization. Lo único que le falta es lo de la gestión de la felicidad, pero sí, el Estaría el TTA, To The Age, estaría el Free. Bueno, el Nations. en Y nos Nations. falta otro tipo de juego que no hemos dicho, que es de los más importantes, Ah, tú. bueno, pues Es que claro, vamos aquí claro, mira, lo vamos. Bueno, pues está bien que la vayamos sacando, dile. vale, un wargame al final. Wargame, correcto. Mm. Que los wargame, pues bueno, al final lo que son juegos que están basados como su nombre dice, son juegos de guerra. Eh, Principalmente son juegos muy duros, que los buenos de verdad se suelen utilizar con fichitas de cartón y están basados o en una guerra o en una batalla específica o en un acontecimiento histórico en el que haya habido guerras o conflictos bélicos. Correcto, que suelen ser Pues, muy realistas en ese sentido, son muy históricos los juegos de vale, Wargame. el azar suele haber muy poco, ¿vale? Digamos que hay wargames como de inicio, como puede ser el Memoir 44, en el que tienes dados y te dan un poco de azar, y luego otros juegos que pueden ser muchísimo más duros, como pueden ser cualquiera de la gama de, bueno, Avalon Hills tiene muchísimos, y luego hay juegos que están basados únicamente a lo mejor en batallas napoleónicas, están Sí, de las batallas... Command Bueno, and tiene Color, todo. ¿no? Los Command and Color suelen ser de eso, hay uno que es el Napoleonic, Las sí, guerras napoleónicas, eso es, sí, es que entonces, claro, hay y eso es de lo que dice todo. Alija, son juegos bastante, bastante duros, que tienes miles de tablas, porque tiras un dado a lo mejor, tienes que mirar una tabla para hacer movimiento de infantería de tal, y que te sueles preparar, por ejemplo, las tropas al principio, pues te preparas unas de infantería, no sé qué, no sé cuántas, sí. Y bueno, Unas básicamente es eso, tiradas es muy largas. rememorar un acontecimiento, una guerra histórica que pasó, una batalla histórica, ¿vale? Que puede ser pues guerras modernas, antiguas y demás. Pero sí. Además, normalmente el inicio de la batalla o de la partida suele ser exactamente como estaba. Y Sí, luego, pues como decías tú, si vas a atacar, de la infantería hace daño 2 a un blindado, le resta 3, hace -1, no hago daño. Pero ataco con infantería reforzada con un lanzamisiles de, pues, jugado en época moderna, de no sé qué. Y sí, es sí, mirar tablas. eso es. Lanzamisiles a 3 de distancia, hace tanto, punto, ya está. Influye Luego puedes mucho meter dados, le puedes meter azar, pero... eso es, influye mucho también la moral que tengan las tropas y todo eso, es que al final están muy bien ambientados, o sea, claro, tú dañas a varias tropas, entonces a lo mejor las otras huyen porque tienen la moral baja, como pasaba antes, desertaban y ya está, te quedabas ahí, pero claro, pero Pero sí, eso, te tiene que gustar mucho esos juegos sí, y luego les salen mucho más sencillos mezclados con otros, como puede ser incluso el Polis, que es un juego que es así bastante famosete. Entonces, bueno. muy bien. Pues creo que no nos dejamos ninguno, esperemos que no, pero bueno, si nos vamos No, dejando pero alguno, pues ya actualizaremos el vídeo, ¿no? Vale, entonces vamos a pasar a eso lo que es. son lo que decíamos antes, pues colocación de tragas, tal, pues lo que vienen siendo las mecánicas, porque estos juegos suelen tener una ambientación, pero luego también tienen normalmente ciertas mecánicas, ¿vale? Lo que decíamos antes, pueden tener varias mecánicas mezcladas que últimamente es lo normal, o puede ser solo con una mecánica y ya está, pero lo normal es que no sea así. Entonces, pues si quieres comienzo yo. El primero que tenemos es los tech building, ¿vale? O construcción de mazos, dicho en español, ¿vale? Son mazos que vas mejorando comprando nuevas cartas, ¿vale? Las cartas te proporcionan dinero para comprar nuevas cartas y mejores cartas, ¿vale? Los jugadores suelen comenzar con las mismas número de cartas y robando las mismas cartas y demás, pero luego pues eso, vas mejorando tu mazo, vas quemando cartas para ir mejorando, para luego comprar cosas mejores y al final, pues como en casi todos los juegos, el que conseguir más puntos de victoria, ¿vale? Las cartas nuevas también te suelen permitir eso, lo que decía, nuevos combos, unos combos más tochos que combinas con otras y demás y te pueden comprar mejores cartas y hacer unos combos más fuertes, ¿vale? Por ejemplo, así un par de ejemplos, pues el Dominion, que hemos dicho antes que sí que también tiene un poco que habíamos dicho, ya se me ha ido No, el no, el santo. Dominion es puro deck building. Eso, El el Dominion no Dominion es. tiene nada más. Eso es, vale. Entonces me he equivocado yo antes. Yo creía que decías otro, vale. El Dominion, pues es el puro de bullying. Ese es el que juego con tu hermano. Y otro muy conocido que es de Fantasy Flight Games es el Renace. Un Renace, pues es lo mismo. Un deck building, pues puro y duro. Que al final es ir mejorando tu mazo para conseguir mejores cosas o matar un monstruo o lo que sea. Pero bueno, básicamente es eso. El Son clan, que cosas. está ahora El en clan, alza, pues... sí, porque, ¿ves? Pero el clan mezcla varias cosas. Tiene deck building, luego tiene tablero Bueno, pero también. estamos Sí, hablando de las la mecánicas. mecánica, no del juego. Pues Correcto. sí que tiene Entonces, esa mecánica. eso es. Pues tiene esa mecánica el clan. Exactamente, que es un juego más moderno. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente, que lo va a decir Alija, que prácticamente es lo mismo, pero con otra cosa. El Básicamente bug lo mismo. building.
¿no? ¿vale? La backbuilding, construcción de bolsas, ¿vale? Que es lo que se hace en en los talleres del instituto, del cole, ¿vale? Bueno, Chistaco. una backbuilding es una mecánica en la que tú tienes una bolsa con ciertas fichas dentro y, ¿vale? Normalmente tú lo que haces es meter la mano y sacas X fichas para hacer tus acciones. Entonces tienes que ir mejorando las fichas que vas metiendo o sacando las malas o comprándome nuevas fichitas. El ejemplo más claro que puede haber ahora mismo, que es de los más modernos, es el Pócimas y Brebajes. ¿Vale? Correcto. Que vas haciendo eso. O incluso juegos para niños hay muchos. De los dragones, el Friche Fruchen, de los dragones que tenemos, Sí, sí, sí. que el nombre alemán no me lo sé, pero sí, Sí. básicamente sería eso. Y uno muy que es muy conocido, que es muy feo, el Orleans, también pues es de Sí, ese, lo pasa que es muy feo el juego, pero debe estar bastante bien. Pero es un juego pues ya un poco más antiguo, pero que es mucho de backbuilding también. Había otro también, era el Clash, el Euphoria, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Le trajeron un día a la asociación que tú ibas construyendo y con esos cubitos que sacabas de la bolsa ibas haciendo más movimientos o ataques y demás. Bueno, otro juego, ahora no caigo Bueno, cuál sé es que el luego nombre. también les hay de dados, en el que Sí, vas metiendo mejores dados para poder eso sacar es. Al final, Pero pues bueno, eso, que en una bolsa vas mejorando las cosas. En vez de ser cartas, pues bueno, pues vas metiendo nuevos componentes. Y vamos a pasar a lo la importante siguiente. es que eso, que cada uno tenga su bolsa. No es algo como el azul que sacas cosas comunes. Eso no sería, ¿vale? Bueno, Tú tienes tu bolsa y mejoras tu bolsita. El otro es sí, una... pero es también un Porque backbuilding, ¿no? Bueno, no, ¿qué no, cojones? porque Eso no tú la vas mejoras robando, en el sí, es azul. verdad. No, no, es verdad. Sacas y ya está. Ya está, es verdad. No, no. Es que la vayas mejorando. Lo que sí que puede ser es que la bolsa sea común, ¿vale? Aunque no es lo normal, pero sí que puede ser la bolsa común también, que se puede ir mejorando o se pueden ir metiendo ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en el clan, como hemos dicho antes, tiene un poco de backbuilding, porque al final vas metiendo también fichas de los personajes. Entonces puede salir la tuya o no. Lo único que te hace es putearte. Entonces hace todo lo contrario, pero también es un backbuilding eso, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, que es el Push Your Luck o Fuerza tu Pues suerte, ¿vale? Entonces, es eso, pues ir forzando tu suerte, repitiendo una acción o varias acciones, ¿vale? Hay momentos que decides si seguir forzando o plantarte, ¿vale? Entonces es cuando, pues, por eso se llama, pues, fuerza tu suerte. Son juegos rápidos y muy azarosos. Esto sí que ya, pues, suelen tener bastante azar, o sea, porque evidentemente no sabes lo que va a salir. Te puede salir mal como te puede salir bien. Puedes ganar o perder, dependerá de la suerte y suele haber poca estrategia. Pues como decíamos antes, el azar al final tiene mucha influencia. Puedes tener un poco de estrategia, pero al final si te sale mal la tirada o te salen mal las cartas, pues mala suerte. Al final esto es pura suerte, todo, ¿vale? Ejemplos así muy claros y famosos, pues el pico pico es un ejemplo bastante claro, porque al final, pues bueno, tú tiras los dados y pues te puede salir como no te puede salir. Repites varias veces tirando los dados, coges números y demás. Y el Port Royal, que hemos dicho antes. Port Royal es un claro ejemplo. Vas sacando y si te salen los barcos, pues te jodes, pero si no, pues puedes comprar más. Si sacas más cartas, pues mejor. Entonces, aquí ya pones lo que decíamos, la suerte. Cuanto más fuerces, pues más beneficios te puedes llevar o más peligro tienes de joderla. Eso es. Azar puro. Azar puro. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente mecánica, que es Pick and Las Deliver, ¿no? Pick up and deliver. Vale, pues básicamente los mueve cubos, ¿vale? Que le Recoger y llama a la entregar, ¿no? En gente, español. que es tú, eso, recoges un cubito y lo tienes que entregar a una zona. Movimiento de mercancías, básicamente en el que tienes que hacer, son juegos que suele haber mucho comercio, ¿vale? Mucha interacción comercial o entre el tablero y tú o entre diferentes jugadores. Juegos bastante famosos, pues mira, el Farfly, que salió hace poco, o el SIA, que es un juego bastante abierto en el que puedes hacer un poco lo que quieras y eliges tú lo que quieres hacer. Y es eso, entregas de mercancías, la recoges y la cambias por otro tipo de objeto, puntos de victoria, etcétera. Muy bien. También otro ejemplo que tenía yo aquí apuntado es el Empire Builder. Amazon. No. Amazon también. No, Empire Builder, pero bueno, no sé, le vi por ahí que era bastante famoso, digo, bueno, no sé ni de qué va, la verdad, no me paro mucho a mirarle. Pero bueno, vale, pues vamos a pasar a la siguiente mecánica, que es la de colocación de trabajadores. Como ha dicho antes Alija, los euros suelen ser muy, muy dados a esto. Contamos con una serie de trabajadores y no suelen ser suficientes para hacer todo lo que se requiere normalmente, ¿vale? Les vamos asignando acciones, posiciones en el tablero, construir, ganar puntos
objetos, etcétera, ¿vale? Suele haber interacción entre los jugadores quitándoles espacios que quieren, pero bueno, no es lo normal, pero puede ser también, ¿vale? Por eso lo de la colocación de trabajadores, al final, pues tú te pones en un sitio que otro quiere, así que bien, esa es la interacción que tiene. Y bueno, tiene mucha estrategia para ganar la partida antes que los demás. O sea, tienes que plantearte bastante bien la estrategia porque, bueno, pues como decíamos antes, si yo me coloco aquí, yo consigo el beneficio y a lo mejor hay ciertas zonas que yo me coloco, yo consigo más beneficio por ser el primero, luego el segundo y los terceros pues consiguen menos o me pagan a mí o cosas así. Por eso es lo de la estrategia que tienen. Y bueno, pues como decíamos antes, un ejemplo muy claro, muy que es para todo el mundo es el Stone Age, ¿vale? Que ese es un juego, pues €1, pues de colocación de trabajadores. Y el Agrícola sería otro ejemplo también bastante claro, que al final pues vas colocando los trabajadores para conseguir ciertos recursos, para hacer tus granjas y demás movidas, o animales y cosas. Muy bien, pues el siguiente que tenemos aquí apuntado es el draft, los juegos de Un draft. draft. Draft de Pues cartas, un de draft dados. es un juego en el que tienes para elegir X cartas, tú te quedas con una y pasas el resto al resto de jugadores para que elijan su carta. Puede ser o un tipo Seven Wonders en el que tú tienes X cartas, te quedas con una, pasas tu mazo a otro jugador y así va ciclando todo el rato hasta que se acaben las cartas. O un draft puede ser como en la mesa hay 3 cartas, cojo una carta que me interesa y se renueva con una tercera carta que otro jugador en su turno, si quiere hacer acción, pues va a poder elegir de esas cartas, ¿vale? O sea, draftear al final es elegir de un set que hay, quedarte con una de ellas, las que te permita el turno, y el resto de jugadores pues irán cogiendo el resto de cartas que les vayas dejando. Bueno, Eso de es. cartas, de dados, de objetos, lo que sea. Sí, nuevamente los más famosos suelen ser los de cartas y es lo que dice Alija. Pues tú, yo tengo 7 cartas, por ejemplo, luego paso 6 al siguiente, al 7. Al final las cartas van a dar muchas vueltas porque las van a ver todos los jugadores y a veces varias veces, ¿vale? Vas a ver varias cartas. Y bueno, pues ejemplos muy claros son el Seven Wonders, que ese es el más conocidísimo, yo creo, ¿no? De draft de cartas. Y uno también así que es de draft, pero que no es de cartas, el King Domino, que es ahora más actual. Al final es un draft de los setas. No es que te las vayas pasando a tus jugadores, pero sí que, pues bueno, según las que vayan saliendo, se van eligiendo unas otras, ¿no? Más o menos. Bueno, También está el se Sushi podía. Go también. El Sushi Go es un ejemplo bastante claro también, sí. Bueno, pues ese tipo de juegos en el que al final, pues todos los jugadores tienen ahí la posibilidad de usar las mismas Y cartas, mira, componentes. ¿Mm? uno más moderno que ha gustado mucho a la asociación, este que es de Richard Garfield también, el Carnaval de Monstruos. Ah, sí, correcto. Mira, ese fíjate que no lo he apuntado, pero sí, el Carnaval de Monstruos, que es un juegazo, y ese es claramente un draft, entre otras mecánicas, pero sobre todo la de draft. Vale, vamos a pasar a la siguiente mecánica, que es el set colección, ¿vale? Pues el set colección, pues como dices, al final es hacer colecciones, ¿vale? Se recopila una serie de ítems u objetos en una cantidad o proporción, ¿vale? O cartas y demás. Y se consiguen con estas colecciones, pues puntos de victoria durante o al final de la partida, ¿vale? Pues eso, ir consiguiendo ciertas cartas del mismo tipo, o ciertos objetos del mismo tipo, o 3 diferentes o 4 diferentes para conseguir más puntos de victoria, ¿vale? Un par de ejemplos o 3 así claros son el Hypur, es un set collection, el Splendor también, porque al final no son cartas, pero son gemas. Bueno, también tiene cartas que leches, pero bueno, con las gemas vas consiguiendo pues nuevas cartas y demás. Y uno que es también que tiene un poco más de tiempo, el Exploradores, que ese es un set colección total de cartas. ¿Algún El otro que se te ocurra? Tokaido, El el Tokaido. Tokaido tiene un montón de set colección diferentes, además varios. Sí, todo Sí, eso sí. serían. Eso solo es colección. Vale. Y vamos a pasar el penúltimo que tenemos aquí apuntado, que son los Roll and Write, tan famosos ahora mismo. Alija. Vale, pues juegos que se han puesto de moda, que como se me dice es tirar y dibujar, ¿vale? Entonces, bueno, son juegos en los que tú lanzas unos dados, te dan unas normas y tú tienes que pintar o les hay de ese tipo de pintar o incluso les hay matemáticos, ¿vale? Yo los que tengo, por ejemplo, son todos de estilo matemático, Mm. en el que tú lanzas los dados y eliges el dado que quieras y luego lo anotas en tu libretilla.
Eso es, que bueno, sueles apuntar los resultados con una serie de normas o requisitos y bueno, y consigues puntos de victoria, pues eso, o beneficios para usarlos normalmente, ¿vale? Pues a lo mejor has conseguido una tira de dados que te da un 6, que con ese 6 pues conseguir otro dado o lanzar otro dado o relanzar, por ejemplo, ¿vale? Aquí yo tengo apuntados dos ejemplos, que el Optimus, que se le tiene a Lija, está bastante bien, es un ejemplo muy claro, lanzas dados al final y es hacer una serie de números o colores y demás. Y el Roll Through the Ace también, que ese, pues, oye, es un TTA, pero con dados al final, es Roll and Write. Al final tú vas tirando y vas tachando maravillas o cosas, ¿vale? Y bueno, pues esos son de Y dados. contigo estaba el Catán dados, El el Catan Catán de dados. dados, que ese también. Y ahora ¿Y el cuál es que uno que ha salido ahora es que el no tiene ni cartógrafos, ¿no? siquiera dados? Ese, que es uno que directamente lo haces con las cartas, no tiene ni dados. Sí, O sea, es eso un es. El cut and write. cartógrafos que hablamos de que era de textos nominados de Essen, de los Jaipur, de Essen, digo yo, de los Jaipur, uy, de los Spieljaggels, de los Juegos del De Año de los Alemania. juegos alemanes. Eso es. Entonces, bueno, pues ese es uno muy ejemplo. Y bueno, por ejemplo, uno que es ahora también más moderno es el Role Player, que al final pues es lo mismo. Es el Roll and Write. No, aquí no dibujas, porque es que también es lo que decíamos, pueden ser otras cosas. Aquí no dibujas, pero al final, bueno, pues tiras los dados y les vas colocando en tableros. Pues es como el cartógrafo, es prácticamente. Vale, Bueno, más o menos. No, el cartógrafo sí que ahí dibujas. Pero bueno, el es que cartógrafo sí, que está basado en el otro, pero el role player, ¿no crees? Es no, que, el role claro, player no. no hay que dibujar, es verdad. A lo mejor, pero es un rol Role y player que. sería un colocación de trabajadores en el que colocas tus datos, Ah, bueno, pues desde mi punto entonces de vista. he metido yo la gamba, entonces. Entonces, ese olvídalos. Es los que hemos dicho anteriormente. Vale, y la última que tenemos aquí apuntada, que también está muy famosa últimamente, son los juegos Legacy, tipo Legacy, Aleja. Pues juegos tipos Legacy son juegos que cambian en el tiempo, en el que tus cartas, tus acciones, tus normas o el tablero va cambiando de una partida a otra. Empezó con el Risk Legacy hace mucho tiempo y ahora se ha puesto eso, bueno, en un auge. Siguió con el Pandemic Legacy, que fue, digamos, de juegos modernos el primero que lo tuvo. Y bueno, Gloomhaven, etcétera. Gloomhaven. Cosas que se pueden hacer, pues bueno, si tú arrasas una ciudad, la puedes eliminar del mapa. Si tú encuentras una ciudad, pues una pegatina que diga dónde está. Si mi personaje tiene unas heridas, eso lo voy a mantener para las siguientes partidas también. Y son cosas que se van a mantener, ¿vale? No se suelen variar. Eso hay que romper cartas, hay que rascar para ver cosas. Entonces son cosas que van a ser permanentes, ¿vale? Y que Luego sí luego. que es verdad que han intentado sacar juegos que se pueden como renovar comprándote un set para volverlo a empezar, pero normalmente eso, hay que romper cartas, hay que variar cosas, pegar cosas en el tablero. Sí, incluso van también modificando reglas. O sea, hay juegos que vas pegando en el reglamento, vas pegando pegatinas de nuevos reglamentos que van saliendo según vas descubriendo cosas. Al abrir una carta sale un nuevo personaje y demás. Lo que dice Alija, va rompiendo cosas también. Y luego normalmente te suele quedar. La mayoría antes eran que no se podía volver a jugar. Una vez terminabas, pues acababa porque pues ya ha roto componentes y demás. Pero ahora sí que están haciendo mucho lo de que tú cuando terminas de jugar, el juego te queda para jugarlo, que sería un juego único para cada persona, porque claro, cada grupo lo habrá hecho de una manera y normalmente pues te puede quedar un tablero de un Eurogame de colocación de trabajadores y ya está, pues para poderlo jugar otras veces. Pero claro, el que yo tenga en mi grupo es diferente al que tiene otro grupo. Cada uno tendría un pandemia diferente, por ejemplo, cosas de esas. Y Por ahora se ha ejemplo. puesto demasiado en auge, ¿vale? Ahora está el clan y el clan Legacy, el Machicoro y el Sí, Machicoro Legacy. eso es. Eso es. Además es que lo he Entonces, visto el bueno, otro día, el Machicoro Legacy, digo, ostras. hay que tener cuidado con esas cosas porque está metido mucho Legacy y luego te puede salir una puta mierda como el Charterstone, ¿vale? Gran O juego. una mierda o un gran juego como me pareció el Pandemic, el Season 1. Sí, no he oído hablar de él. Te El tomo. Pandemia, el Legacy, Ah, vale, pero vale. el Season 1. 1. El Season 1, vale, te había entendido otra cosa. Season 1, vale. Es que te había entendido totalmente otra cosa. Vale, sí, bueno, los ejemplos que teníamos aquí era eso, Pandemic Legacy y Gloomhaven, por ejemplo. Pues son ejemplos muy claros de estos Legacy. Si queréis saber más del chat de Sloan, Alija nos habló en un programa hace unos capítulos, así que ahí podéis saber más. Y también le vende Alija, así que si le queréis ya sabéis. ¿Verdad, No, Alija? no le vendo porque está ahí cogiendo mierda porque está a medias. Y habría que comprar el pack de reinicio y Ay, ahí madre. se va a quedar. Ya te digo, bueno, pues oye, eso es lo que dices. Lo malo que tienen ahora los juegos modernos es que parece que da algo el pelotazo y repiten mucho
los juegos, por ejemplo, los Roll and Ride. Es que han salido 10 millones de Roll and Ride. Ahora los Legacy, están con los Legacy, pues 10 millones de Legacy. Pero claro, al final les hacen que sean malos, pero bueno. Y Bueno, yo creo que... Legacy, es verdad que es importante que suelen ser de un solo uso, por mucho que diga la gente, ¿eh? Sí. O lo que has dicho tú, de que el Time Stories, por ejemplo, que sería un Legacy también, juegas tu partida y ya sabes lo que va a pasar. O el Pandemia. Si revende, si se puede revender, si has roto cartas, pues lo has disfrutado. O los escape room que están ahora muy de moda, ¿verdad? Esos Exit, escape room. qué maravilla de Exit. Claro, los Exit, por ejemplo, pues al final tú juegas una partida, como rompes componentes, es que no puedes volver a jugar y ya está. Eso es un Legacy. Al final, es que el juego va variando, tienes que romper cosas, tal, y solo vas a poder jugar una partida por eso, porque al final modificas el juego. Entonces, bueno, pues eso es la definición exacta de Legacy. Y por aquí yo no tengo nada más apuntado, así que yo creo que estas son las definiciones que queríamos haceros ver y bueno, si nos hemos dejado alguna, pues haremos una actualización en un futuro, pero yo creo que con esto queda un poco claro de todo lo que normalmente hablamos también en Le Toca Jugar a Sauron, ¿vale? El podcast que hacemos todos los sábados. Y bueno, para que la gente que tenga dudas, pues que puede consultar esta guía cuando quiera. Ya digo que en la descripción del vídeo dejaré pues el tiempo en la línea de tiempo, ¿vale? De donde está cada definición, ¿vale? Y pondré ahí la descripción de lo que es, por ejemplo, filler, pues en el minuto 1 y pico, ¿vale? Seguro que si buscan diccionarios lúdicos en internet van a aparecer unos cuantos, no tan divertidos y tan Eso sí, profesionales como este, pero bueno, estará por ahí por escrito en la web. Sí, hay muchos diccionarios lúdicos, pero no tan entretenidos como el nuestro y además hemos puesto yo creo que ejemplos muy modernos, así que bueno, pero vamos, así lo tenéis, lo que decíamos, para cuando queráis consultarlo, lo pondremos en la descripción el enlace en todos los vídeos que subamos y sobre todo los del podcast y para que los vayáis viendo, ¿vale? Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y esperemos que os haya gustado y nada, pues Alija, nos despedimos y el siguiente vídeo que haremos, ¿le decimos o no? No, porque como no sabemos cuándo se va a subir esto ni cuándo grabaremos el otro, no sea que luego se nos trastorne y... Bueno, pero de todos modos, ¿no? Os anunciamos que sí, que tenemos otro vídeo que estamos preparando y bueno, que esperemos que también os vaya a gustar, ¿vale? Así que estar pendientes de nuestro canal de ACV de Anillo Único. Solo vamos a decir que va a ser un top. Eso es. Y ya está. Que suelen llamar. Un top. Muy bien. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy y nada, dar al me gusta, suscribiros y todo eso y seguirnos sobre todo pues en el podcast que tenemos. Así que muchas gracias, Alija. Pues nada, a ti, a los que nos vean. Eso es. ¿A cuántos eran? Íbamos por 1000 ya, ¿no? ¿Cuántos eran? No, el último recuento, ¿cuántos teníamos? En 10.000 seguidores únicos, creo, algo así. Muy bien, pues tenemos que hacer un especial cuando lleguemos a los 20.000, ¿no? Más o menos. Sí, lo que pasa es que creo que se reinicia. Cuando llegamos a los 10.000, luego solamente aparecen 6 o algo así. Eso es un fallo de YouTube, entonces. Hay que mirarlo bien. Sí. Habrá que escribirles. Muy bien, bueno, pues nada, lo dicho, que no nos queremos enrollar. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.